El carácter de cosa del mundo. El desprecio por el trabajo en la teoría antigua y su glorificación en la moderna proceden de la actitud subjetiva o actividad del trabajador, desconfiado de su penoso esfuerzo o elogiando su productividad. Este carácter subjetivo del enfoque se ve de modo más claro en la distinción entre trabajo fácil y difícil, pero ya vimos, al menos en el caso de Marx, quien, como los más importantes teóricos del trabajo, suministra una especie de piedra de toque para estas cuestiones, que la productividad del trabajo se mide y calibra según las exigencias del proceso de la vida para su propia reproducción. Radica en el potencial plusvalía inherente a la fuerza de trabajo humano, no en la cualidad o carácter de las cosas que produce. De manera similar, la opinión griega, que clasificaba a los pintores en grado superior a los escultores, no se basaba en una mayor consideración por la pintura. Parece que la diferencia entre labor y trabajo, que nuestros teóricos tanto se han obstinado en olvidar y nuestros idiomas tan tercamente en conservar, se convierte simplemente en una diferencia de grado si el carácter mundano de la cosa producida, su lugar, función y tiempo de permanencia en el mundo no se tienen en cuenta. La diferencia entre un pan cuya expectativa de vida en el mundo es apenas más de un día y una mesa que fácilmente puede sobrevivir a las generaciones de hombres es mucho más clara y decisiva que la distinción entre un panadero y un carpintero. La curiosa discrepancia entre lenguaje y teoría que observamos anteriormente resulta ser, por lo tanto, una discrepancia entre el lenguaje, entre comillas, objetivo y orientado por el mundo que hablamos y las teorías subjetivas y orientadas por el hombre que usamos en nuestros intentos para entendernos. El lenguaje y los fundamentales experiencias humanas que lo sustentan es lo que nos enseña que las cosas del mundo, entre las que se consume la vida activa, son de naturaleza muy diferente y producidas por muy distintas clases de actividad. Considerados como parte del mundo, los productos del trabajo y los de la labor garantizan la permanencia y durabilidad. Sin las cosas no sería posible el mundo. Dentro de este mundo de cosas duraderas encontramos los bienes de consumo que aseguran la vida, los medios para su propia supervivencia, necesarias para nuestro cuerpo y producidas por su laboral. Pero, sin propia estabilidad, estas cosas de incesante consumo aparecen y desaparecen en un medio ambiente de objetos que no se consumen sino que usan, y a los que, debido a que los usamos, nos acostumbramos. Como tales, originan la familiaridad del mundo, sus costumbres y hábitos de intercambio entre hombres y cosas, así como entre hombres. Lo que los bienes de consumo son para la vida, los objetos de uso son para el mundo. De ellos derivan los primeros su carácter de cosa, y el mundo y el lenguaje que no permite a la actividad laborante formar tan sólido y no verbal como un nombre, sugiere con extrema probabilidad que no conoceríamos lo que es una cosa sin tener ante nosotros el trabajo de nuestras manos. Diferenciados los bienes de consumo y de los objetos de uso, encontramos finalmente los, entre comillas, productos de la acción y del discurso que juntos constituyen el tejido de las relaciones y asuntos humanos. Dejados en sí mismos, no solo carecen de la tangibilidad de las cosas, sino que incluso son menos duraderos y más fútiles que lo que producimos para consumo. Su realidad depende por entero de la pluralidad humana, de la constante presencia que otros ven y, por lo tanto, atestiguan de su existencia. Actuar y hablar siguen siendo manifestaciones exteriores de la vida humana, que solo conocen una actividad que, si bien relacionada con el mundo exterior de muchas maneras, no se manifiesta necesariamente en él y no requiere ser vista, ni oída, ni usada, ni consumida para hacer real la actividad del pensamiento.
Sin embargo, considerados en esa mundanidad, acción, discurso y pensamiento tienen mucho más en común que cualquiera con el trabajo o labor. No producen, no engendran nada, son tan fútiles como la propia vida. Para convertirse en cosas mundanas, es decir, en actos, hechos, acontecimientos y modelos de pensamientos o ideas, lo primero de todo han de ser vistos, oídos, recordados y luego transformados en cosas, en rima poética, en página escrita o libro impreso, en cuadro o escultura o en toda clase de memorias, documentos y monumentos. Todo el mundo real de los asuntos humanos depende para su realidad y continua existencia en primer lugar de la presencia de otros que han visto, oído y que recordarán, y luego de la transformación de lo intangible en la tangibilidad de las cosas. Sin el recuerdo y la transformación en aquel necesita para su propia realización y que los convierte, como sostenían los griegos, en la madre de todas las artes. El discurso, la acción y el pensamiento perderían su realidad final de cada proceso y desaparecerían como si nunca hubieran existido. La materialización que han de sufrir para permanecer en el mundo la pagan en cuanto que la letra muerta siempre reemplaza algo que surgió de un momento fugaz y que durante ese breve tiempo existió como, entre comillas, espíritu vivo. Han de pagar ese precio porque su naturaleza es por completo no mundana y, por consiguiente, necesita la ayuda de una actividad cuya naturaleza sea diferente. Para su realidad y materialización dependen de la misma mano de obra que construye las demás cosas. La realidad y confiabilidad del mundo humano descansan principalmente en el hecho de que estamos rodeados de cosas más permanentes que la actividad que las produce y potencialmente incluso más permanentes que las vidas de sus autores. La vida humana, en la medida en que construye el mundo, se encuentra en constante proceso de transformación y el grado de mundanidad de las cosas producidas depende de su mayor o menor permanencia en el propio mundo. Punto 13. Labor y vida. Las cosas menos duraderas son las necesarias para el proceso de la vida. Su consumo apenas sobrevive el acto de su producción. En palabras de Locke, todas esas cosas, buenas cosas, que son realmente útiles para la vida del hombre, para la necesidad de subsistir, tienen por lo general breve duración, de manera que, si no se consumen por el uso, decaen y perecen por sí mismas. Tras corta permanencia en el mundo, vuelven al proceso natural que las produjo, ya por absorción en el proceso de la vida del animal humano o por decadencia. En su aspecto conferido por el hombre, con el que adquirieron su efímero lugar en el mundo de los objetos fabricados por los humanos, desaparecen mucho más rápidamente que cualquier otra opción del mundo. Consideradas en su mundanidad, solo las menos mundanas y al mismo tiempo las más naturales de todas las cosas. Aunque están hechas por el hombre, vienen y van, son producidas y consumidas, en consonancia con el siempre repetido movimiento cíclico de la naturaleza. Cíclico también es el movimiento del organismo vivo, sin excluir el cuerpo humano, mientras pueda resistir el proceso que impregna su ser y lo hace vivo. La vida es un proceso que en todas partes consume lo durable, lo desgasta, lo hace desaparecer, hasta que finalmente la materia muerta, resultado de pequeños, singulares y cíclicos procesos de la vida, retorna al total y gigantesco círculo de la propia naturaleza en el que no existe comienzo ni fin, y donde todas las cosas naturales giran en inmutable e inmortal repetición. La naturaleza y el cíclico movimiento en el que ésta obliga a entrar a todas las cosas vivas, desconocen el movimiento y la muerte tal como lo entendemos. El nacimiento y la muerte de los seres humanos
no son simples casos naturales, sino que se relacionan con un mundo en el que los individuos, entidades únicas, no intercambiables y irrepetibles, aparecen y parten. Nacimiento y muerte presuponen un mundo que no está en constante movimiento, pero cuya realidad, de durable y de relativa permanencia, hace posible la aparición y desaparición que existía antes de la llegada de cualquier individuo y que sobrevivirá a su marcha final. Sin el mundo en el que los hombres nazcan y mueran, solo existiría la inmutable y eterna repetición, la inmortable eternidad del humano y de las especies animales que habitan el mundo. Una filosofía de vida que no llegue a la afirmación de la eterna repetición de Nietzsche como el más elevado principio de todo ser, simplemente no sabe de lo que está hablando. Sin embargo, la palabra entre comillas vida tiene un significado y por completo diferente si la relacionamos con el mundo y deseamos designar el intervalo entre nacimiento y muerte. Limitada por un principio y un fin, es decir, por los dos supremos acontecimientos de aparición y desaparición del mundo, sigue un movimiento estrictamente lineal, llevada por el motor de la vida biológica que el hombre comparte con otras cosas vivas y que retiene para siempre el movimiento cíclico de la naturaleza. La principal característica de esta vida específicamente humana, cuya aparición y desaparición constituyen acontecimientos mundanos, consiste en que sí misma está llena siempre de hechos en esencia que se pueden contar como una historia, establecer una biografía de esta vida, bios, diferenciada de la simple zoe. Aristóteles dijo que, de algún modo, es una clase de praxis, porque acción y discurso, que estaban muy próximos a la política para el entendimiento griego, como ya hemos visto, son las dos actividades cuyo resultado final siempre será una historia con bastante coherencia para contarla, por accidentales y fortuitos que los acontecimientos y su causa puedan ser. Solo dentro del mundo humano, el cíclico movimiento de la naturaleza se manifiesta como crecimiento y decadencia. Como el nacimiento y la muerte tampoco esos son casos naturales, no tienen sitio en el incesante, infatigable ciclo en el que toda la familia de la naturaleza gira a perpetuidad. Solo cuando entra en el mundo hecho por el hombre, los procesos de la naturaleza pueden caracterizarse por el crecimiento y la decadencia. Solo si consideramos los productos de la naturaleza, este árbol o este perro, como cosas individuales, con lo cual ya los sacamos de su medio ambiente natural y los ponemos en nuestro mundo, comienzan a crecer y decaer. Mientras que la naturaleza se manifiesta en la existencia humana mediante el movimiento circular de nuestras funciones corporales. Su presencia en el mundo hecho por el hombre la deja sentir la constante amenaza de hacerlo crecer o decaer demasiado. La característica común del proceso biológico en el hombre y del proceso de crecimiento y decadencia del mundo consiste en que ambos son parte del movimiento cíclico de la naturaleza y, por lo tanto, interminablemente repetidos. Todas las actividades humanas que surgen de la necesidad de hacerlas frente se encuentran sujetas a los repetidos ciclos de la naturaleza y carecen en sí mismas de principio y fin, propiamente hablando, a diferencia del trabajar, cuyo final llega con el objeto acabado, dispuesto a incorporarse al mundo común de las cosas. El laborar siempre se mueve en el mismo círculo, prescrito por el proceso biológico del organismo vivo, y el fin de su fatiga y molestia solo llega con la muerte de este organismo.
cuando Marx definió la labor como el metabolismo del hombre con la naturaleza, en cuyo proceso el material de la naturaleza se adapta mediante un cambio de forma a las necesidades del hombre, de manera que la labor se ha incorporado a su circunstancia. Indicaba con claridad que hablaba fisiológicamente y que labor y consumo no son más que dos etapas del siempre repetido ciclo de la vida biológica. Este ciclo requiere que lo sustente el consumo y la actividad que proporcionan los medios de consumo es la labor. Cualquier cosa que ésta produce pasa casi de inmediato a alimentar el proceso de la vida, produce o más bien reproduce nueva fuerza de la labor, exigida para el posterior sostenimiento del cuerpo. Desde el punto de vista de la exigencia del propio proceso de la vida, la necesidad de subsistir, como decía Locke, el laborar y el consumir, se siguen tan de cerca que casi constituyen un solo y único movimiento, que apenas ha acabado de empezar de nuevo. La necesidad de subsistir domina tanto la labor como el consumo, y ésta, cuando se incorpora, recoge corporalmente, mezcla las cosas proporcionadas por la naturaleza. Realiza activamente lo que el cuerpo hace incluso más íntimamente cuando consume el alimento. Ambos son procesos devoradores que apresan y destruyen la materia. Y el trabajo, entre comillas, realizado por la labor sobre su material es sólo preparativo para su final destrucción. Este aspecto destructivo y devorador de la actividad laborante solo es visible desde el punto de vista del mundo, y a diferencia del trabajo, que no prepara la materia para la incorporación, sino que la transforma en material con el fin de obrar sobre ella y usar el producto acabado. Desde el punto de vista de la naturaleza, el trabajo más que la labor es destructivo, puesto que sus procesos saca la materia de las manos de la naturaleza, sin devolvérsela en el rápido curso del natural metabolismo del cuerpo vivo. Igualmente atada a los repetidos ciclos de los movimientos naturales, si bien no tan premiosamente impuesta al hombre por la condición de la vida humana, se halla la segunda tarea de labrar, es decir, su constante e inacabable lucha contra los procesos de crecimiento y decadencia mediante los cuales la naturaleza invade para siempre el artificio humano, amenazando la cualidad de durable del mundo y de su adecuación para el uso humano. La protección y preservación del mundo contra los procesos naturales son duros trabajos que exigen la realización de monótonas y diarias tareas. Esta lucha laborante, a diferencia del tranquilo cumplimiento con que la labor obedece las órdenes de las inmediatas necesidades corporales, aunque sea menos, entre comillas, productivas que el directo metabolismo del hombre con la naturaleza, mantiene una relación mucho más estrecha con el mundo al que defiende de la naturaleza. En viejos cuentos e historias mitológicas se da por sentada la grandeza de las luchas heroicas contra opresivas desigualdades, como en el relato de Hércules, cuya limpieza de los establos de Augías se cuenta entre sus 12 trabajos. Un significado similar de actos heroicos que requieren gran fuerza y valor y su realización con espíritu de lucha se manifiesta en el uso medieval de la palabra labor, travel arbeit. Sin embargo, la lucha diaria entablada por el cuerpo humano para mantener limpio el mundo e impedir su decaimiento guarda poca semejanza con los actos heroicos. El sufrimiento necesario para reparar cotidianamente el derroche del día anterior no es valor. Y lo que hace penoso el esfuerzo no es el peligro, sino su inexorable repetición. Los trabajos de Hércules comparten con todas las grandes acciones su característica de ser únicos. Por desgracia, una vez realizado el esfuerzo y concluida la tarea, lo único que queda limpio es el mitológico establo de Augías.